Te doy la bienvenida a Archivos Perdidos. Recibí este mensaje de parte de Claudia hace 3 semanas. A ver, esta historia ni siquiera la he contado antes, pero escuchando los mensajes que te llegan, me he animado a contarla porque entiendo que no soy la única. Esto me pasó hace más de 15 años. La verdad, ya ni sé cuánto de esta historia es producto de una memoria lejana con rellenos de mi imaginación y cuánto es tal y cual sucedió. Yo estaba de viaje en Nápoles con mi mamá y mi papá. Fue mi regalo de 15 años. Era uno de los primeros viajes que tomábamos en familia, así que todo era nuevo para mí. Otra cultura, otro idioma, otros olores y sabores. Ese día nos estábamos dirigiendo de regreso al hotel después de un día intenso de paseos. Eran alrededor de las 11 de la noche. Nos dirigimos a la estación de metro más cercana para tomar un tren. Nuestro hotel era un hotel de 2 estrellas, que francamente alguien les regaló 2 estrellas y media. Muy austero y lejano. Desde donde estábamos teníamos que hacer un transbordo. La primera parte del viaje fue normal. A esas horas ya no había un alma. Ya en la estación para transbordar fue cuando todo empezó a ponerse raro. De entrada, no creo que existan muchas estaciones de metro bonitas, pero esta estaba terrible. Era más un sótano olvidado que nada. Creo que solo uno de miles de focos funcionaban. Me acuerdo del largo túnel en la oscuridad con una luz al fondo. Ya que estábamos saliendo del túnel y se iluminó el camino, me di cuenta que las paredes estaban llenas de grafiti y el piso estaba lleno de basura. Nos dirigimos al andén y vimos cómo un tren estaba saliendo de la estación. El tablero decía que otro llegaría en unos 10 minutos, así que nos sentamos a esperar. Al cabo de unos minutos, emergió del túnel una pareja. Eran turistas. Vaya, sabes perfecto cuando alguien es turista. Estaban desorientados, al igual que nosotros. Esperamos. Mucho antes de lo esperado, apareció el rugido del tren. Siempre es un alivio cuando tu tren o tu avión o cuando tu taxi llega antes de lo esperado, y en este caso no fue la excepción. Yo quería largarme de ahí lo más pronto posible. Me acerqué al borde del andén y nada más me asomé un poquito. Entonces me di cuenta de que no veía las luces del tren que venía. El rugido crecía rápidamente, pero no había señal de su llegada. Ya habrán pasado unos 30 segundos y nada. Puro ruido. Sin previo aviso y en medio del escándalo, emergió el tren del túnel. Venía demasiado rápido y sin señales de frenar. «Este no es», dijo mi papá. Y de pronto, como si el conductor hubiera activado el freno de emergencia, empezó a todo volumen el chillido de los frenos deteniéndose agresivamente. Chispas por todos lados. Llevábamos todo el día moviéndonos en metro y esto nunca nos había pasado. El tren llegó a un alto total. Humo saliendo de las vías, los oídos todavía retumbando. Lo primero que noté cuando se disipó el humo es que no había nadie dentro. El letrero de las puertas estaba apagado, o sea, no tenía anunciado el destino. Y a su vez, la pantalla de llegadas del andén aún marcaba 5 minutos para nuestro tren. Estábamos por la parte trasera del andén, listos para abordar uno de los últimos vagones. Así que vimos todo el tren pasar frente a nosotros antes de su repentino stop. Nunca vimos a nadie más a bordo. Se abrieron las puertas. Mi papá dio 2 pasos al frente y mi mamá lo alcanzó a jalar de la chamarra. Con una mano agarrándome a mí y la otra deteniendo la manga de mi papá, le dijo: «Ni se te ocurra». Mi papá, molesto y confundido, parecía querer protestar hasta que vio la cara de mi mamá. Y vio que sí estaba muy asustada, así que no dijo nada y dio la vuelta. A nuestra derecha, la pareja de turistas parecían estar teniendo las mismas dudas, mirando al vacío vagón de enfrente, pero sin dar aún un paso al frente. Nos voltearon a ver. Se voltearon a ver entre ellos. Y justo mientras daban el paso para entrar al tren, nos voltearon a ver una vez más. Sentí angustia por ellos. Me nació gritarles algo, pero las puertas se cerraron al instante. Así como llegó, se fue.
bruscamente, entre la oscuridad y entre rechinidos y olor a freno quemado. Unos cuantos minutos después, llegó el tren programado, con los faros prendidos y con el letrero al costado de la puerta anunciando el destino. No es que viniera lleno, pero había personas dentro. Mientras estaba el tren desacelerando en tiempo y forma, noté cómo se me movía todo el pelo con la brusca ráfaga del viento. Y entonces me percaté de que eso no había pasado con el tren anterior. No te miento, mi pelo estaba volando por todos lados, lo sentía en mi cara y en las manos, pero eso no pasó con el tren anterior. Nos fuimos al hotel de media estrella y llegamos exhaustos a dormir. Creo que mis papás y yo no nos dijimos una palabra más hasta que despertamos al siguiente día. Solamente llegamos e intentamos olvidar esa experiencia, pero yo nunca lo hice. Esa noche soñé con esa pareja. También durante el vuelo de regreso, y una semana después, y así cada semana por todos estos años. Por alguna razón que no puedo explicar, la escena se quedó conmigo. Pero eso no fue todo. No fue sino hasta mucho tiempo después del viaje. De hecho, hace un par de años, que en una noche de insomnio me metí a internet a intentar averiguar algo, lo que fuera. No sé por qué nunca se me había ocurrido hacerlo antes. Pero, pues es que no esperaba encontrar nada. ¿Qué iba a buscar? ¿Cosas raras de Nápoles? ¿Trenes fantasma? Pues no, ni al caso. Pero esa noche tenía tiempo. Y más que tiempo, necedad y aburrimiento. De entrada, uno de los primeros links con los que me topé, y esto es real, lo puedes buscar, es un link que lee ¿Por qué nadie quiere viajar a Nápoles? Es una nota del 2015. Y eso da igual un poco. En realidad ese artículo hablaba de crimen, basura, mal marketing y desechos tóxicos. Pero más allá de eso, sí encontré algo que me llamó la atención. Era un anuncio para un tour de fantasmas y leyendas de la ciudad. Yo no recordaba este dato, pero Nápoles es una de las ciudades más antiguas del mundo y tiene una muy larga saga de historias y tumbas y tesoros enterrados. ¿Qué tiene que ver esto con mi obra? Pues nada, en realidad. En el anuncio del tour no decía nada de trenes fantasma. Pero el internet es así. Una cosa llegó a la otra, un link llegó al nuevo, y entonces lo encontré. Ese verano, de ese mismo año de mis 15 años, una pareja desapareció mientras viajaban por Nápoles, sin rastros de crimen, decía el artículo. Me da miedo dormir. Más bien, me da miedo soñar. Cuando sueño me voy a ese andén. El tren pasando enfrente de mí, el humo, la oscuridad y la pareja dentro del vagón golpeando agresivamente los vidrios del tren pidiéndome ayuda para salir. Quizás eran esos mismos turistas. Si has experimentado una historia paranormal, de ovnis o simplemente aterradora, por favor envía una nota de voz a archivosperdidos@genuinamedia.com.